Hola chicos, en el día de hoy vamos a analizar la regulación del contrato de depósito bancario. La idea es, a través de un pequeño video, proporcionarles ciertas herramientas como para que puedan profundizar el material bibliográfico. El contrato de depósito bancario está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1390 y siguientes. Nos proporciona este artículo una definición del contrato de depósito de dinero que es muy importante porque es clarificante y viene a zanjar el debate que se había generado en cuanto a la legislación anterior. No tenemos que perder de vista que en la legislación anterior el depósito estaba regulado tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil. Al haber una unificación, esto de alguna manera viene a zanjar ciertas discusiones que se habían generado en cuanto a controversias entre ambas legislaciones. El artículo 1390 nos dice que hay contrato de depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. De esta definición podemos advertir ciertas cuestiones que debemos analizar. En primer lugar, corresponde analizar lo relativo a la propiedad. Antes de esta normativa, se discutía respecto de si el depositante continuaba siendo propietario de los fondos depositados o si durante la vigencia del contrato operaba la transferencia de la propiedad del depositante al depositario. Esto generaba consecuencias prácticas. Con la redacción del actual artículo 1390 ya no nos caben dudas y expresamente se establece que opera la transferencia de la propiedad del depositante al banco depositario. ¿Esto qué significa? Significa la imposibilidad de trabar embargos contra el depositante sobre los fondos depositados, puesto que ya no les pertenecen. Que el depositario, es decir, el banco, pueda utilizar este dinero, ya sea para atender préstamos u otras operaciones que realizan los bancos, operaciones de índole activas. La segunda cuestión tiene que ver con la obligación de restitución que tiene la entidad financiera, que establece que la restitución tendrá que ser en la moneda de la misma especie. Esto es importante en lo que respecta a los depósitos en moneda extranjera, como por ejemplo los depósitos en dólares. Y es importante poder armonizar esta disposición legal con la regla general del artículo 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que las deudas contraídas en moneda que no son de curso legal son obligaciones de dar suma de dinero y como tal el deudor se libera abonando en la moneda de curso legal. Si esto lo lleváramos al contrato de depósito en dólares, parecería que el banco se liberaría de la obligación de restitución pagando en pesos. Sin embargo, nosotros tenemos una disposición legal, que es la del artículo 1390, que nos establece que la obligación de restitución es en la moneda de la misma especie. Entonces, ¿cómo se conjuga esto? La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia entiende que se trata de una norma específica que prevalece sobre la norma general del artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por último, desde la definición del artículo 1390 se desprenden los tipos de depósito bancario. Tenemos por un lado el depósito a la vista y por el otro lado el depósito a plazo, que se instrumenta a través de la extensión de un certificado de depósito de plazo fijo. Los depósitos a la vista, el depositante puede requerir la devolución del dinero depositado en el momento que lo desee, en el momento en que lo considere pertinente. El depósito a la vista está regulado en el artículo 1391 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que debe estar representado en un documento material o electrónico que refleje fielmente los movimientos y el saldo de la cuenta del cliente.
Esto de la representación de que exista un soporte material o electrónico ya estaba establecido en la reglamentación del Banco Central. Ahora tenemos una norma que expresamente así lo dispone. Es decir, que tiene que existir un soporte que centralice los ingresos, los retiros de dinero, las transferencias, eh, todas las operaciones que realiza el cliente. El clásico ejemplo del depósito a la vista es la caja de ahorro, que se instrumenta a través de la utilización de cajeros automáticos, donde el cliente puede requerir o puede disponer de la totalidad del fondo depositado en el momento que lo estime conveniente, es decir, de parte o del todo de lo que ha depositado. ¿Y cuál es el sentido de que exista un soporte material o electrónico que refleje fielmente los movimientos? Básicamente el fundamento es el de atender las necesidades y obligaciones y compromisos del cliente de forma ordenada. El segundo párrafo del artículo 1391 establece que el banco puede dejar sin efecto la constancia por él realizada que no corresponda a esa cuenta. En los casos de que exista algún tipo de error, bueno, existe la posibilidad de enmendar ese error y dejar sin efecto la constancia que haya sido emitida. Y el tercer párrafo nos habla de la titularidad, es decir, del depósito a la vista de titularidad de dos o más personas. Y dispone que cualquiera de ellas puede disponer, aun en caso de muerte de una, excepto que se haya convenido lo contrario. Es decir, que la regla es la de la titularidad indistinta. Cualquiera puede disponer de los fondos depositados, salvo que convencionalmente se disponga lo contrario, salvo que convencionalmente se disponga que la titularidad será de forma conjunta. Si no se ha dicho nada, se entiende que es indistinta. Y esto genera consecuencias prácticas en lo referido al fallecimiento, en lo referido a la incapacidad sobreviniente, al embargo, al concurso, a la quiebra. Por último, tenemos el contrato de depósito a plazo fijo, que es el que está regulado en el artículo 1392 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y establece que otorga al depositante el derecho a una remuneración si no retira la suma depositada antes del término o del preaviso convenidos. El banco debe extender un certificado transferible por endoso, excepto que se haya pactado lo contrario, en cuyo caso la transmisión solo puede realizarse a través del contrato de cesión de derechos. Básicamente, el contrato de depósito a plazo fijo es una inversión que realiza el depositante. Es decir, el objetivo perseguido por quien celebra un contrato de depósito a plazo fijo en calidad de depositante es la renta, la obtención de una renta, y como tal está dispuesto a tener inmovilizado el dinero por un tiempo determinado. Entonces, va a tener derecho a percibir esa remuneración que dice el Código Civil y Comercial de la Nación si tiene inmovilizado el dinero y cumple con el tiempo establecido. Es importante porque el certificado de depósito de plazo fijo básicamente lo que le proporciona es la posibilidad de negociar fácilmente los fondos depositados. Es decir, que aun cuando se tengan los fondos depositados en una cuenta, a través de la extensión del certificado de depósito a plazo fijo se puede negociar y es transferible a través del endoso, es decir, que es un instrumento que permite también al depositante obtener liquidez, salvo que se haya pactado lo contrario, es decir, que sea intransferible. Entonces, en este caso, la transmisión del título se efectuará a través de lo que es la cesión de derechos, con los requisitos que establece la cesión de derechos. Bueno, chicos, espero que les haya quedado un pantallazo respecto a este contrato. Estoy a disposición de ustedes y los saludo.